La verdad siempre encuentra su camino para salir a la luz y hoy tenemos una revelación que va a impactarte profundamente. Después de meses de silencio absoluto, el esposo de la querida periodista Débora Estrella ha tomado la decisión más difícil de su vida. A los 46 años de edad, este hombre reservado que siempre prefirió mantenerse alejado de los reflectores finalmente ha encontrado el valor para romper su silencio y compartir una verdad devastadora que ha guardado en secreto durante todo este tiempo. Lo que está a punto de revelar cambiará para siempre la manera en que recordamos a una de las comunicadoras más respetadas de México. Esta confesión promete ser tan impactante como dolorosa, revelando aspectos íntimos que pocos conocían sobre la vida real de Débora Estrella. Si este contenido te parece valioso, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte las revelaciones más impactantes del mundo del entretenimiento. Ahora sí, prepárate para conocer una verdad que te dejará sin palabras. En el silencio de una tarde que cambiaría para siempre la perspectiva sobre la vida de Débora Estrella, su esposo decidió hablar después de meses de guardar un secreto que pesaba enormemente en su corazón. A los 46 años de edad, este hombre reservado y discreto, quien siempre había preferido mantenerse alejado de los reflectores que iluminaban la carrera de su esposa, finalmente encontró el valor necesario para compartir una verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. La decisión no fue fácil, pues significaba exponer no solo su propio dolor, sino también revelar aspectos íntimos de la relación que había construido con una de las periodistas más queridas y respetadas de México. Su silencio había sido su refugio, pero también su prisión, y llegó el momento en que las palabras necesitaban ser liberadas para encontrar la paz que tanto había buscado. La revelación prometía ser tan impactante como dolorosa, pues detrás de la imagen pública de una pareja aparentemente perfecta, se escondían realidades que pocos imaginaban. El peso de los secretos puede ser demoledor, y él había cargado con esa responsabilidad durante más tiempo del que cualquier ser humano debería soportar. La verdad, como él mismo había aprendido a lo largo de estos años difíciles, tiene su propio tiempo para emerger, y ese momento había llegado finalmente. La historia que estaba a punto de contar no era solo suya, sino también de Débora, una mujer extraordinaria que había tocado los corazones de miles de personas a través de su trabajo en la televisión mexicana. Durante años, él había observado desde la distancia cómo su esposa construía una carrera sólida y respetable, convirtiéndose en una voz confiable para las familias de Monterrey y de todo el norte de México. Sin embargo, detrás de esa fortaleza aparente que Débora mostraba frente a las cámaras, existían vulnerabilidades y luchas personales que solo él conocía íntimamente. Como esposo, había sido testigo privilegiado de los momentos de duda, de las noches de insomnio cuando la presión del trabajo se volvía abrumadora, y de las lágrimas silenciosas que caían cuando creía que nadie la observaba. Había visto cómo la mujer fuerte y decidida que aparecía en televisión se transformaba en alguien más vulnerable y humana en la intimidad de su hogar. Estos contrastes entre la vida pública y privada habían creado una tensión constante en su relación, una tensión que él había aprendido a manejar con paciencia y comprensión, pero que nunca había dejado de estar presente en sus vidas. Los primeros años de su matrimonio habían estado llenos de esperanza y proyectos compartidos, sueños que construían juntos mientras Débora ascendía en su carrera profesional. Él había sido su principal apoyo durante las transiciones más difíciles, desde sus inicios como presentadora del Clima hasta su consolidación como conductora principal del telediario matutino más visto de la región. Durante este tiempo, había aprendido a vivir en segundo plano, comprendiendo que el éxito de su esposa requería sacrificios de ambos, incluyendo su propia necesidad de privacidad y anonimato. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a notar cambios sutiles en Débora que lo preocupaban profundamente. La mujer apasionada y llena de vida que había conocido parecía estar perdiendo gradualmente parte de esa chispa que la había caracterizado desde el principio. Las presiones del medio, las críticas constantes, y la necesidad de mantener una imagen perfecta las 24 horas del día estaban cobrando un precio que pocos podían imaginar. Él intentaba ser el refugio seguro al que ella podía regresar después de cada jornada intensa, pero comenzó a darse cuenta de que su amor y apoyo, aunque sinceros, no eran suficientes para contrarrestar el peso de las expectativas externas que recaían sobre los hombros de su esposa. La presión constante de vivir bajo el escrutinio público había comenzado a afectar no solo a Débora, sino también a su relación como pareja. Las salidas espontáneas se volvieron casi imposibles, pues siempre había alguien dispuesto a tomar fotografías o a hacer comentarios sobre su vida privada.
Los momentos íntimos que cualquier pareja normal podría disfrutar se convertían en oportunidades para los paparazzi o para personas que buscaban obtener información exclusiva sobre la vida personal de la famosa presentadora. Él observaba con creciente preocupación cómo Débora se volvía más reservada, más cautelosa en sus expresiones de afecto público, temiendo siempre que sus gestos naturales fueran malinterpretados o utilizados en su contra. Esta situación creaba una barrera invisible entre ellos, una distancia emocional que ninguno de los dos sabía cómo superar completamente. A pesar de sus esfuerzos por mantener la normalidad en su hogar, la realidad era que la fama había alterado fundamentalmente la dinámica de su relación. Las conversaciones íntimas se volvían menos frecuentes, no por falta de amor, sino por la constante preocupación de que incluso en la privacidad de su casa, las paredes tuvieran oídos y sus palabras pudieran ser utilizadas en su contra. Durante los últimos años de vida de Débora, él había notado un cambio aún más profundo en su esposa, una melancolía que parecía haberse instalado permanentemente en su mirada. A pesar de los éxitos profesionales continuos y del reconocimiento público que recibía constantemente, Débora parecía estar luchando con demonios internos que él no lograba comprender completamente. Las noches se habían vuelto más difíciles para ella. A menudo la encontraba despierta en las primeras horas de la madrugada, sentada junto a la ventana, mirando hacia el horizonte con una expresión de profunda tristeza que partía su corazón. Cuando él intentaba acercarse para ofrecerle consuelo, ella sonreía débilmente y le aseguraba que todo estaba bien, pero ambos sabían que esa sonrisa no llegaba a sus ojos. La mujer que había conquistado al público con su carisma y profesionalismo estaba librando una batalla silenciosa contra la soledad y la presión que pocos podían comprender. Él se sentía impotente ante esta situación, deseando desesperadamente encontrar las palabras o las acciones correctas que pudieran devolverle la alegría que había caracterizado a su esposa durante tantos años. Sin embargo, cada intento de ayuda parecía chocar contra una barrera invisible que Débora había construido alrededor de su corazón, una protección que, aunque comprensible, los estaba alejando gradualmente. La revelación más dolorosa que él tenía que compartir se relacionaba con los últimos meses antes del trágico accidente que acabó con la vida de Débora. Durante este periodo, ella había comenzado a hablar de manera más frecuente sobre el cansancio que sentía, no solo físico sino emocional y espiritual. En conversaciones íntimas, Débora le había confesado que a veces sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona, representando un papel que ya no la satisfacía completamente. La presión de mantener una imagen perfecta, de ser siempre la profesional intachable que el público esperaba, había comenzado a erosionar su sentido de identidad auténtica. Ella anhelaba momentos de simplicidad, de poder ser simplemente humana sin la carga de las expectativas externas. Estas confesiones habían alarmado profundamente a su esposo, quien comenzó a sugerir que tal vez era tiempo de considerar un descanso temporal de la televisión. Una pausa que les permitiera reconectar como pareja y que le diera a Débora la oportunidad de redescubrir qué era lo que realmente la hacía feliz. Sin embargo, ella siempre rechazaba estas sugerencias, argumentando que tenía responsabilidades con su audiencia y que no podía simplemente desaparecer cuando tantas personas confiaban en ella para recibir información confiable cada mañana. El esposo de Débora también reveló que en las semanas previas al accidente, su esposa había comenzado a tomar decisiones que él consideraba inusuales para ella. Había mostrado un interés renovado por actividades que implicaban cierto riesgo, como volar en avionetas pequeñas. Una afición que había desarrollado recientemente como una forma de escapar de la rutina y encontrar momentos de libertad absoluta. Para Débora, estar en el aire representaba la única oportunidad de experimentar una sensación de libertad total, lejos de las cámaras, de las expectativas y de la presión constante. Él había expresado sus preocupaciones sobre estos vuelos, especialmente porque Débora parecía buscarlos con una frecuencia que lo inquietaba. Sin embargo, ella le explicaba que esos momentos en el aire eran los únicos en los que se sentía completamente ella misma, sin máscaras ni representaciones. La ironía dolorosa era que la actividad que ella había elegido como su escape personal se convirtió finalmente en la causa de su partida prematura. Esta revelación añadía una capa adicional de complejidad a la tragedia, pues sugería que Débora había estado buscando activamente formas de sentirse viva y libre, sin imaginar que una de esas búsquedas la llevaría hacia su destino final. La decisión de romper el silencio después de tantos meses no había sido fácil para él. Durante todo este tiempo, había luchado con sentimientos de culpa,
preguntándose si podría haber hecho algo diferente para ayudar a su esposa a encontrar la paz y la felicidad que tanto buscaba. Los meses posteriores al accidente habían sido un torbellino de dolor, investigaciones, homenajes públicos y momentos de soledad abrumadora. Él había observado cómo el mundo lloraba la pérdida de una gran comunicadora, pero pocos conocían la profundidad del dolor personal que él cargaba como el compañero más íntimo de Deborah. Las noches se habían vuelto interminables, llenas de recuerdos y de conversaciones que nunca podrían tener lugar. Sin embargo, también había llegado a comprender que compartir esta verdad no era solo una necesidad personal, sino también una forma de honrar la memoria auténtica de su esposa. Deborah había sido mucho más que la imagen pública que el mundo conocía. Había sido una mujer compleja, vulnerable y profundamente humana, con luchas y sueños que merecían ser comprendidos y recordados. Al compartir estos aspectos más íntimos de su vida, él esperaba que las personas pudieran apreciar no solo la profesional excepcional que había sido Deborah, sino también la mujer extraordinaria que había tenido el privilegio de amar y acompañar durante los años más significativos de su vida. Esta revelación marca solo el comienzo de una historia mucho más compleja y profunda sobre la vida de Deborah Estrella. Detrás de cada sonrisa profesional, de cada noticia entregada con precisión, y de cada momento de gloria pública, existía una mujer real con sueños, miedos, esperanzas y luchas que solo ahora comenzamos a comprender en toda su dimensión. El silencio de su esposo, finalmente roto, abre la puerta a una comprensión más completa de quién fue realmente esta extraordinaria mujer que tocó los corazones de tantos mexicanos. Su historia, que comenzó en Monterrey y se extendió por todo el país, está llena de lecciones sobre el precio del éxito, la importancia de la autenticidad y la necesidad fundamental de encontrar equilibrio entre las demandas públicas y las necesidades personales. El coraje de su esposo al compartir esta verdad dolorosa pero necesaria nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre cómo las presiones externas pueden afectar incluso a las personas más fuertes y admiradas. La historia de Deborah Estrella, vista a través de los ojos de quien la conoció más íntimamente, nos recuerda que detrás de cada figura pública existe un ser humano completo, con todas las complejidades y contradicciones que eso implica. La infancia de Deborah Estrella en Monterrey estuvo marcada por una combinación única de tradición familiar y ambiciones modernas que moldearían su carácter para toda la vida. Nacida el 7 de agosto de 1982 en una familia de clase media trabajadora, Deborah creció en un hogar donde la educación era valorada por encima de todo, pero también donde se fomentaba la expresión creativa y la comunicación abierta. Sus padres, personas sencillas pero visionarias, reconocieron desde temprano que su hija poseía un don especial para conectar con las personas a través de las palabras. La pequeña Deborah no solo destacaba por su inteligencia académica, sino también por su capacidad natural para narrar historias, para captar la atención de quienes la rodeaban y para transmitir emociones de manera auténtica y conmovedora. Durante las reuniones familiares, era común que ella se convirtiera en el centro de atención, no por buscar protagonismo, sino porque poseía esa rara habilidad de hacer que cada historia, por simple que fuera, cobrara vida y significado. Sus padres observaban con orgullo y cierta preocupación cómo su hija desarrollaba esta pasión por la comunicación, sabiendo que el camino que se vislumbraba ante ella sería tanto emocionante como desafiante. El ambiente familiar proporcionaba el equilibrio perfecto entre el apoyo incondicional y la disciplina necesaria para que Deborah desarrollara tanto su talento natural como los valores sólidos que la acompañarían durante toda su trayectoria profesional. Durante sus años escolares, Deborah demostró ser un estudiante excepcional que combinaba la excelencia académica con una personalidad magnética que la convertía en líder natural entre sus compañeros. Los maestros quedaban impresionados no solo por sus calificaciones consistentemente altas, sino también por su habilidad para participar en debates, para presentar proyectos de manera convincente y para inspirar a otros estudiantes a dar lo mejor de sí mismos. Su participación en actividades extracurriculares era notable, desde obras de teatro escolares hasta competencias de oratoria. Deborah siempre buscaba oportunidades para perfeccionar sus habilidades comunicativas. Durante la secundaria, se involucró activamente en el periódico escolar, donde no solo escribía artículos sino que también desarrollaba su comprensión sobre la responsabilidad que conlleva informar a una audiencia. Sus compañeros de clase la recuerdan como alguien accesible y genuina, que nunca utilizaba sus talentos para menospreciar a otros,
sino que siempre estaba dispuesta a ayudar y a incluir a todos en las actividades grupales. Esta combinación de excelencia personal y generosidad hacia otros se convertiría en una de las características más distintivas de su personalidad adulta. Los años formativos en el sistema educativo regiomontano le proporcionaron no solo conocimientos académicos sólidos, sino también una comprensión profunda de la diversidad cultural y social que caracteriza a la región. Conocimiento que más tarde sería invaluable en su carrera periodística. La transición hacia la preparatoria marcó un periodo de mayor autodescubrimiento para Débora, quien comenzó a tomar decisiones más conscientes sobre el rumbo que quería dar a su vida. Durante estos años cruciales, ella profundizó su participación en actividades de comunicación, uniéndose al club de debate de la escuela y participando en concursos regionales de oratoria donde constantemente obtenía los primeros lugares. Su capacidad para investigar temas complejos, para presentar argumentos coherentes y para mantener la compostura bajo presión llamaba la atención no solo de sus maestros, sino también de los jueces y organizadores de estos eventos. Paralelamente, Débora comenzó a explorar diferentes medios de comunicación, experimentando con la escritura periodística, la producción de contenido audiovisual e incluso con pequeñas colaboraciones en medios locales. Era evidente para todos quienes la rodeaban que su futuro estaría inevitablemente ligado al mundo de la comunicación. Aunque en ese momento aún no estaba completamente claro cuál sería el camino específico que tomaría. Sus padres, conscientes del potencial excepcional de su hija, la apoyaban en todas sus iniciativas mientras la alentaban a mantener un enfoque equilibrado que no descuidara sus estudios académicos tradicionales. Durante este periodo, Débora desarrolló muchas de las características que más tarde la harían famosa: su capacidad para mantenerse calmada bajo presión, su habilidad para conectar con audiencias diversas, y su compromiso inquebrantable con la verdad y la precisión en la información. El momento de decidir sobre la educación universitaria representó una encrucijada significativa en la vida de Débora, quien se debatía entre seguir su pasión evidente por la comunicación o elegir una carrera más tradicional, según la percepción familiar, más segura económicamente. Después de largas conversaciones con sus padres y de mucha reflexión personal, decidió estudiar Derecho en el prestigioso Tecnológico de Monterrey. Una elección que sorprendió a muchos de sus conocidos que esperaban que optara directamente por comunicación o periodismo. Sin embargo, esta decisión no representaba un abandono de sus intereses comunicativos, sino más bien una estrategia inteligente para desarrollar habilidades complementarias que enriquecerían su comprensión del mundo y le proporcionarían herramientas adicionales para su futura carrera. El estudio del derecho le permitiría desarrollar un pensamiento analítico más riguroso, una comprensión profunda de las instituciones sociales y políticas, y una capacidad mejorada para investigar y verificar información, todas habilidades cruciales para el periodismo de calidad. Durante sus primeros semestres universitarios, Débora se destacó como un estudiante ejemplar que no solo dominaba los aspectos técnicos de las materias jurídicas, sino que también traía una perspectiva única y humanística a los debates académicos. Sus profesores notaban cómo ella podía tomar conceptos legales complejos y explicarlos de manera clara y accesible para sus compañeros de clase. Una habilidad que presagiaba su futura capacidad para comunicar información compleja al público general. La combinación de rigor académico del derecho con su pasión natural por la comunicación estaba creando una base sólida para lo que se convertiría en una carrera extraordinaria en el periodismo mexicano. La participación de Débora en la radio universitaria Frecuencia Tech representó el momento definitivo en el que sus dos mundos, el académico y el comunicativo, finalmente se fusionaron de manera natural y poderosa. Inicialmente, se había acercado a la estación de radio como una forma de mantenerse conectada con su pasión por la comunicación mientras completaba sus estudios de derecho, sin imaginar que esta experiencia cambiaría completamente el curso de su vida. Sus primeras apariciones en el aire fueron tímidas y experimentales, colaborando en programas estudiantiles y ayudando en la producción técnica. Pero rápidamente se hizo evidente que tenía un talento natural para el medio radiofónico. Su voz tenía una calidad especial que capturaba la atención de los oyentes, y su habilidad para improvisar y mantener conversaciones interesantes la distinguía claramente de otros estudiantes participantes. Con el tiempo, comenzó a tener su propio espacio en la programación, donde podía explorar temas que le interesaban y desarrollar su estilo comunicativo personal. La experiencia en radio universitaria le enseñó lecciones invaluables sobre la importancia del timing, sobre cómo adaptar el mensaje a la audiencia,
y sobre la responsabilidad que conlleva tener acceso a un micrófono y a una audiencia que confía en la información que se transmite. Durante este periodo, Débora comenzó a comprender que su futuro no estaría en los tribunales defendiendo casos legales, sino en los estudios de comunicación informando y conectando con el público mexicano. La radio se convirtió en su laboratorio personal para experimentar, crecer y perfeccionar las habilidades que más tarde la convertirían en una de las presentadoras más respetadas del país. El semestre de intercambio en la Universidad de Comercio de Rouen, Francia, representó una experiencia transformadora que amplió no solo los horizontes académicos de Débora, sino también su comprensión del mundo y su perspectiva sobre la comunicación intercultural. Vivir en un país diferente, con un idioma distinto y costumbres que desafiaban muchas de sus asunciones previas, le proporcionó una madurez y una perspectiva global que se convertirían en características distintivas de su estilo periodístico posterior. Durante su estadía en Francia, Débora no solo mejoró significativamente su dominio del francés, sino que también desarrolló una apreciación más profunda por la diversidad cultural y por la importancia de comprender los contextos locales cuando se comunica información. La experiencia de ser una extranjera en un ambiente académico competitivo le enseñó lecciones valiosas sobre adaptabilidad, perseverancia y la importancia de mantener la autenticidad personal incluso cuando se navegan culturas diferentes. En las universidades francesas, tuvo la oportunidad de participar en debates académicos internacionales donde estudiantes de múltiples países compartían perspectivas sobre temas globales. Una experiencia que enriqueció enormemente su comprensión de cómo los medios de comunicación pueden servir como puentes entre culturas diferentes. También aprovechó su tiempo en Europa para viajar y conocer diferentes sistemas mediáticos, observando cómo el periodismo se practica de manera diferente en distintos países y culturas. Esta experiencia internacional no solo complementó su formación académica formal, sino que también le proporcionó la confianza y la perspectiva global que más tarde la ayudarían a conectar con audiencias diversas y a abordar temas complejos con sensibilidad y comprensión cultural. El regreso a México después de esta experiencia marcó el comienzo de una nueva fase en su desarrollo personal y profesional, en la que ya no veía su futuro limitado a las fronteras locales sino como parte de una comunidad global de comunicadores comprometidos con la verdad y la excelencia. Los últimos años de su carrera universitaria estuvieron marcados por una creciente claridad sobre su vocación y por decisiones estratégicas que la prepararon para la transición hacia el mundo profesional de los medios de comunicación. Aunque continuó cumpliendo con excelencia sus responsabilidades académicas en Derecho, Débora dedicaba cada vez más tiempo y energía a perfeccionar sus habilidades comunicativas, participando en talleres especializados, asistiendo a conferencias sobre medios de comunicación y estableciendo contactos en la industria periodística local. Su trabajo final de carrera combinó ingeniosamente sus conocimientos jurídicos con su interés por la comunicación, desarrollando una investigación sobre la regulación legal de los medios de comunicación en México y su impacto en la libertad de prensa. Este proyecto no solo demostró su capacidad para integrar conocimientos de diferentes disciplinas, sino que también reveló su comprensión sofisticada de los desafíos éticos y legales que enfrentan los periodistas en el ejercicio de su profesión. Durante este periodo, también comenzó a realizar prácticas profesionales en medios locales, donde pudo aplicar tanto sus conocimientos jurídicos como sus habilidades comunicativas en situaciones reales. Estas experiencias prácticas confirmaron definitivamente que su futuro estaba en el periodismo, pero también le mostraron que su formación legal le proporcionaba una ventaja competitiva significativa, especialmente para el periodismo investigativo y para la cobertura de temas relacionados con política, justicia y asuntos públicos. La combinación única de formación jurídica sólida y talento comunicativo natural posicionaba a Débora de manera ideal para una carrera en el periodismo que sería tanto exitosa como influyente. Sus profesores de Derecho, aunque inicialmente desilusionados por su decisión de no seguir la práctica legal tradicional, eventualmente reconocieron que había encontrado la manera perfecta de utilizar su educación jurídica para servir al público de una manera diferente pero igualmente valiosa. La graduación de Débora del Tecnológico de Monterrey marcó no solo el final de una etapa académica exitosa, sino también el comienzo oficial de lo que se convertiría en una de las carreras periodísticas más distinguidas de su generación. Con su título de abogada en mano pero con el corazón completamente entregado al mundo de la comunicación, Débora se encontraba en una posición única para comenzar su carrera profesional con una base sólida de conocimientos, una perspectiva internacional amplia,
y una comprensión profunda tanto de los aspectos técnicos como éticos del periodismo. Los años de formación habían sido intensos y desafiantes, pero también habían sido fundamentales para moldear no solo sus habilidades profesionales, sino también su carácter personal y su visión del mundo. La combinación de disciplina académica rigurosa, experiencia práctica en medios de comunicación, exposición internacional, y un compromiso profundo con la excelencia y la integridad había creado las condiciones perfectas para el lanzamiento de una carrera extraordinaria. Sus padres, quienes habían apoyado cada paso de su journey educativo, podían sentirse orgullosos no solo de los logros académicos de su hija, sino también de la mujer íntegra y preparada en la que se había convertido. La etapa que comenzaba prometía ser emocionante y desafiante. Pero Débora estaba completamente preparada para enfrentar cualquier obstáculo y para aprovechar cada oportunidad que se presentara en el camino hacia la realización de sus sueños profesionales. Los cimientos estaban sólidos, la visión era clara, y el mundo del periodismo mexicano estaba a punto de recibir a una de sus futuras estrellas más brillantes y respetadas. La transición de Débora Estrella desde el mundo académico hacia el sector corporativo representó una fase crucial en su desarrollo profesional. Una etapa que muchos no esperaban pero que resultaría fundamental para moldear las habilidades de liderazgo y la visión estratégica que más tarde la distinguirían en el mundo del periodismo. Su ingreso a empresas de gran prestigio como Pepsi, Grupo La Moza y Sigma no fue una desviación de su camino hacia la comunicación, sino más bien una inversión inteligente en su futuro. Una oportunidad para desarrollar competencias empresariales, habilidades de negociación y una comprensión profunda del mundo corporativo que eventualmente enriquecería su perspectiva periodística. En estos entornos altamente competitivos, Débora no solo demostró su capacidad de adaptación y su talento para el trabajo en equipo, sino que también desarrolló una comprensión única de cómo funcionan las grandes organizaciones, conocimiento que más tarde sería invaluable cuando tuviera que cubrir noticias económicas o corporativas. Su experiencia en estas compañías le enseñó lecciones importantes sobre gestión de crisis, comunicación estratégica y la importancia de mantener la credibilidad y la transparencia en todas las comunicaciones empresariales. Durante este periodo, sus colegas la recordaban como una profesional excepcional que combinaba la seriedad y el rigor necesarios para el éxito corporativo con una calidez humana y una habilidad comunicativa que la hacían destacar en cualquier reunión o presentación. Esta experiencia corporativa también le proporcionó una comprensión práctica de los desafíos económicos que enfrentan las empresas y las familias mexicanas. Una perspectiva que más tarde la ayudaría a conectar de manera más auténtica con su audiencia televisiva. Aunque el mundo empresarial le ofrecía seguridad y oportunidades de crecimiento, Débora nunca perdió de vista su verdadera vocación. Y utilizó cada experiencia como una oportunidad para perfeccionar las habilidades que sabía que necesitaría en su futura carrera periodística. El momento decisivo en la carrera de Débora llegó cuando finalmente tomó la valentía de abandonar la seguridad del mundo corporativo para perseguir su sueño de trabajar en televisión. Una decisión que requirió no solo coraje personal sino también el apoyo incondicional de su familia y seres queridos. Su debut como presentadora del clima en Info 7, afiliada de TV Azteca Noreste, podría haber parecido un paso atrás profesionalmente hablando para quienes no comprendían su visión a largo plazo. Pero para Débora representaba la oportunidad dorada que había estado esperando durante años. Aunque el segmento del clima era tradicionalmente considerado un espacio menor dentro de los noticieros, ella lo abordó con la misma seriedad y profesionalismo que había demostrado en el sector corporativo, transformando estas presentaciones breves en momentos de conexión genuina con la audiencia. Su enfoque único consistía en no limitarse simplemente a reportar datos meteorológicos, sino en explicar cómo el clima afectaría la vida diaria de las familias, ofreciendo consejos prácticos y manteniendo un tono conversacional que hacía que los televidentes se sintieran como si estuvieran recibiendo información de una amiga cercana. La naturalidad con la que se desenvolvía frente a las cámaras, combinada con su capacidad para improvisar cuando algo no salía según lo planeado, rápidamente llamó la atención tanto de la audiencia como de los ejecutivos de la cadena televisiva. Su presencia en pantalla tenía una calidad especial que trascendía el contenido específico que estaba presentando. Había algo en su manera de comunicarse que generaba confianza y credibilidad. Cualidades que son invaluables en el mundo del periodismo televisivo. Esta revelación del esposo de Débora Estrella nos demuestra una vez más que detrás de cada figura pública existe una realidad humana compleja que pocas veces llegamos a conocer completamente.
La verdad que acabamos de compartir contigo no solo honra la memoria auténtica de una gran comunicadora, sino que también nos invita a reflexionar sobre las presiones que enfrentan las personalidades públicas en su vida privada. La valentía de este hombre para compartir aspectos tan íntimos de su relación con Débora nos permite comprender mejor la dimensión humana de una mujer que tocó los corazones de miles de mexicanos. Agradecemos profundamente todos los comentarios respetuosos que siempre nos dejan, pues enriquecen enormemente nuestro contenido y crean una comunidad comprometida con la verdad. Si esta revelación te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro trabajo de investigación. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque tenemos más revelaciones sorprendentes que compartir contigo muy pronto.